Buenas noches, una nueva emisión de Agrando del Sistema. Traten de compartirlo. De cualquier forma, pese a Facebook, métanos en los muros. Por ahí por el chat se complica con Facebook ahora, pero por ahí, métanos en los muros. Traten de compartirlo, es la única forma que podemos llegar a más gente y que más gente empiece a levantar, a abrir un poco los ojos acá. Yo sé que eso quiero decirle, hay que informarse acerca de las epidemias de dengue, zika y chikungunya, sobre todo aquellos que viajan al exterior a las zonas tropicales y los que están en las zonas tropicales de la Argentina, en el Chaco salteño, en el Chaco jujeño, en el Chaco mismo, Formosa, en Misiones, en Paraguay. Los que van a esas zonas empiezan a averiguar, y la mejor forma de averiguar, entren en la página de Facebook de Protege tu salud y la de tus hijos. Mejor información que hay no van a encontrar. Recuerden, protege a tu salud y a tus hijos. Entren en ese muro y van a encontrar toda la información de las 3 epidemias. Hoy vamos a tener un medio pesadito como todas las semanas. Si acá nos dan para hacer 20 programas por semana. Los títulos: a tapar los chanchullos, la zancadilla de Vidal, el traspaso de la vergüenza, algunas noticias cortas interesantes, afiches de vidriera, cerrar la causa AMIA a cualquier precio, y bueno, después vamos a tener una editorial final con alguna polémica que, bueno, ese va a ser, como decía ese tío, ¿no? Más piedras me tiren, más alto es el pedestal, porque me van a tirar unas piedras con alguna cosa que voy a decir en el final. Bueno, vamos a empezar a tapar los chanchullos de acá. Gracias al decreto 196 firmado ayer por el presidente Macri, 196, y algunos salames que decían que Kirchner había firmado 120, que se firmó en un mes 196. No sé 196, 196 es capaz que siguió todavía. La ciudad autónoma de Buenos Aires, el distrito más rico del país, pasó a ser el cuarto que más recursos recibe por parte del Estado Nacional. Mientras Macri obliga a las provincias a endeudarse porque no hay recursos, más que duplica, 168% aumentó la transferencia de la ciudad que gobernó durante 8 años. En 2015 la ciudad de Buenos Aires recibió recursos de coparticipación por 7.975 millones de pesos. Ese monto representa el 1.9% del total de los recursos de todas las provincias, que alcanzaron 415.000 millones. De ser aplicado un nuevo porcentual, durante 2015 hubiera recibido 21 millones de pesos. Si suponemos que los aumentos coparticipables del 25%, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires recibiría 26.700.000. En conclusión, Macri decidió regalarle 18.727 millones de pesos, un incremento del 17% adicional al presupuesto que tiene la ciudad en 2016. Si consideramos, acá hay un tema con la policía que después lo vamos a ver también, porque la policía demandará 9.000 millones, pero también hay un presupuesto nacional para la policía. Esto está muy oscurito acá. Igualmente la ciudad de Buenos Aires tendrá 9.727 millones más de lo que le corresponde. Si tenemos en cuenta lo de la policía, que está muy en vidria, si no tenemos en cuenta la policía, son 18.000 millones más. Les digo porque hay en el presupuesto nacional, hay una partida para la Policía Federal. Esto está muy raro todo eso. Pero lo que casualmente es un poquito más de lo que la ciudad necesita para pagar los vencimientos de la deuda del año, más de 800 millones de dólares. Porque recordemos que Macri endeudó en dólares el distrito como nunca en su historia. De esta manera, con dinero del Estado Nacional y de todas las provincias, tapa el agujero negro que dejó por el sobreendeudamiento de la ciudad. Cosa que no hablan de Macri, Yo lo dije acá un par de veces. Con esta decisión, la jurisdicción más rica del país pasa de ocupar el lugar 19 del ranking de coparticipación al 4. Los recursos de la ciudad de Buenos Aires triplican a la de Tierra del Fuego, duplican los de Chubut, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz. Además, al hacerlo vía decreto, intenta evitar la discusión de esta evidente distribución con los recursos de las provincias. No es casualidad que Macri gobierne por decreto.
Es decir, él se endeudó. Recuerde cuando yo dije acá que había solicitado un crédito de 500 millones de dólares para pagar intereses, no tenía ni para pagar intereses en abril del año pasado. Entonces ahora le pasa recursos a la ciudad para que pague la deuda que él dejó. Va tapando sus chanchullos con dinero de toda la nación. Vamos a hablar de Vidal. Porque acá hay una cosa que se comentó que fue el famoso tema de los que no le quisieron dar el quórum para tratar el presupuesto. Pero hay algo del presupuesto que acá no se dijo ni nadie dice. Acá todo tiene un porqué en Argentina. Este 14 de enero la legislatura provincial aprobó el presupuesto del ejercicio 2016 a propuesta de la gobernadora María Eugenia Vidal. La elaboración del proyecto, las negociaciones previas y el resultado final son muestras de la improvisación y desprolijidad con que se maneja la gobernadora. Mucho se ha construido mediáticamente en torno a las discusiones relativas a esta aprobación y sobre todo a la posición política que tomaría el frente del bloque, el Frente para la Victoria, sobre el endeudamiento récord que exigía la gobernadora como condición de gobernabilidad, que llegaba a 110.000 millones de pesos en el proyecto original, y superando incluso el monto total del lector de deuda acumulada por la provincia. La señora quería que le aprobaran un presupuesto con 110.000 millones de endeudamiento. El presupuesto se presentó, pero fíjense los detalles que hay acá, El presupuesto se presentó en la legislatura por mesa de entradas el día 16 de diciembre, aunque su contenido había tomado difusión mediática con anterioridad. Fue así que los legisladores se enteraron por los medios de comunicación del endeudamiento a la que la gobernadora pretendía someter a la provincia. Un dato que ilustra la situación es que el ministro Hernán Lacunza visitó la legislatura antes del ingreso oficial del texto, sin la copia firmada por la gobernadora, pretendiendo que los diputados trataron la discusión apresurada y a ciegas y trataran el presupuesto sin que sea el oficial. Típico del PRO, El proyecto ingresado no contenía ningún anexo analítico con desagregado de las obras y obras públicas que pretendían financiarse con la suma solicitada, clásico del PRO. De hecho, se preveía la creación de un fondo de liquidez, fíjese este detalle, de 30.000 millones de dólares que directamente no indicaba destino alguno. Nada, 30.000 millones, una moneda, no indicaba destino alguno. Todo esto avalado únicamente en las declaraciones públicas de la gobernadora y de sus ministros acerca de una provincia quebrada. Y es con este detalle también. Afirmación que no se corrobora con el propio accionar de Vidal y su jefe Mauricio Macri en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que desde 2007 tiene una deuda del 28% del presupuesto, mientras que la provincia tiene un 30% del presupuesto. Y Macri aumentó la deuda en dólares de 2007 en 221%. Es decir, si está quebrada la ciudad de la provincia de Buenos Aires con el 30% de déficit sobre el PBI sobre el producto, también está endeudada la ciudad quebrada la ciudad con el 28%. Hay 1% de diferencia nada más. En definitiva, intentaron endeudar al pueblo de la provincia como nunca antes, sin dar explicaciones de ningún tipo y con fundamentos políticos y económicos falaces. Nunca en el lapso de tiempo entre que se presentó el proyecto y finalmente se aprobó, los legisladores tuvieron acceso a constancias certeras que documentaran la necesidad de semejante cheque en blanco. Para facilitar las negociaciones, el equipo económico provincial fue reduciendo el monto del endeudamiento como si se tratara de vender un auto, siempre con la misma actitud de respeto a la posición legislativa y con la misma falta de explicaciones que justificaran los montos. Así se llegó a un presupuesto que prevé en su artículo 32 un endeudamiento de 60.000 millones de pesos, sin tampoco especificar destinos, obras políticas, tasa de interés ni condiciones de los préstamos a solicitarte como la Constitución provincial exige. Típico del PRO. Y después se quejaban de los que se fueron. Y estos son iguales o peores. Y acá viene otra, Acá viene otra. El traspaso de la vergüenza. Es que es otra esta. El traspaso de la Policía Federal a la ciudad salta una deuda histórica con los porteños y el sistema federal republicano. El gobierno de la ciudad propone que la votación del convenio sea cerrada, es decir, que no se permita hacer modificaciones. Asimismo, el convenio solo pasará por la legislatura porteña, haciendo interpretación forzada de la ley Cafiero. Eso evitaría el paso por el Congreso Nacional.
Acá se pasan las cosas por cualquier lado, ¿eh? Fundamentalmente, que los gastos siguen siendo cubiertos por el gobierno nacional. Según el jefe de gobierno porteño, se produciría un traspaso de recursos, pero considerando que hay una partida presupuestaria nacional asignada a la Policía Federal, lo que yo decía antes, la administración de los fondos permanecería en el ámbito nacional. Es decir, la Policía Federal, que es la policía de la nueva provincia, que es la capital federal, tiene el estatus de provincia, la pagan no solamente los porteños, sino los de todo el país. Cada provincia se paga su policía, pero ahora también tiene que pagar un poquito de la policía federal. Genial. Federalismo al palo, ¿eh? Por otro lado, la transferencia de la gente no parece responder a un planeamiento estratégico ponderado a la luz de la necesidad de la seguridad social, sino que parece el producto de negociaciones aisladas entre miembros de la Policía Federal y el gobierno. De hecho, no especifica si la intención es conformar una sola fuerza. Hay cuestiones extrañas como la predisposición que deben tener los agentes de ese destacamento para estar al servicio del gobierno nacional en operativos de control e ingreso de la ciudad. Es decir, está toda la nebulosa acá. Y otro factor, y este es interesantísimo, es la falta de claridad respecto a los sumarios y sanciones de agentes transferidos, iniciados en la órbita de la nación y que aplicará la ciudad. Y las investigaciones iniciadas por una de las fuerzas y que deben trasladarse a la otra para continuarla. Y aquí debe agregarse que la Policía Metropolitana tiene una estructura institucional que permitiría, si existiera la voluntad política, la construcción de una política de seguridad responsable y funcional, en diálogo permanente con la ciudadanía. Sin embargo, el PRO se ocupó de contaminar esas estructuras, fomentando prácticas represivas y encabezando sus cúpulas con ex jefes de la Policía Federal, todo cuestionado por violaciones de derechos humanos. Jefes que ahora van a convivir con la fuerza a la que fueron desplazadas. Si usted lo echaron de la Federal por corrupto, por lo que sea, y lo tomó la Metropolitana, y ahora usted tiene que obedecer órdenes de aquel que echaron por cualquier cosa. Cosas que hace solamente este gobierno. ¿Qué quiere que le diga? Algunas noticias cortas y algunas perlitas acá. La actual vicepresidenta de la Nación y máxima autoridad del Senado despidió 2.035 trabajadores. Todos serían ñoquis. Gente que no va a trabajar. ¿Cuál es el criterio para definir si alguien es ñoqui o no? En su rol como senadora porteña, Gabriela Michetti solo estuvo presente en el 30% de las sesiones. Michetti, devolver el sueldo, ¿eh? Porque si vas a agarrar a los otros como ñoqui, vos fuiste ñoqui también, ¿eh? El 70% de las sesiones no fue, directamente no fue. Otra cosita que tuvo mucha difusión, pero hay que hacer un comentario, es el perrito presidente. Porque dijo una cosa es poner el perrito en el sillón y otra cosa lo que dijo Macri. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, compartió una fotografía en su cuenta personal de Facebook donde se ve a su mascota, el perrito Balcarce, sentado en el sillón de Rivadavia, símbolo de la presidencia. Macri explicó que el animal es el perrito que adoptamos de cachorrito en junio del año pasado y que acompañó en varios momentos de la campaña presidencial. Desde entonces se convirtió en el perrito del PRO. Asimismo, el mandatario destacó que la criatura es un símbolo del respeto que tenemos por los animales. Muy bien. Los otros días Balca estuvo en La Rosada y se sentó en el sillón presidencial. Eso lo dice Macri textual, ¿eh? Es el primer perro de la historia argentina que llega a ese lugar. Estamos muy orgullosos de él. Genial, Mauricio. Es un niño, Mauricio. El pibe, como decía la otra. Ese es el respeto que tiene Macri por los símbolos. Y yo recuerdo las críticas que en su momento recibió Alfonsín cuando en ese sillón se sentaban los jugadores de fútbol campeones de 1986. Bueno, pero Mauricio tiene una cobertura mediática muy particular. Los medios del sistema están a full con él y vamos a ver después un articulito sobre eso. Otra noticia, genial Mauricio, gracias por los servicios a la patria. El primer ministro británico aclaró la no negociación sobre las islas y Macri aceptó incluir el tema, entre otros sin darle prioridad a la soberanía de Malvinas. Hablaron sobre oportunidades de negocios, negocios para ellos, ¿no? El presidente Mauricio Macri se reunió con el ministro David Cameron y conversaron sobre las oportunidades de negocio de las empresas del Reino Unido en Argentina. Sabe cómo pueden ayudar a reformar la comunidad argentina, también sobre la controversia por Malvinas. Según difundió luego el gobierno británico, Cameron dejó en claro a Macri que no habrá negociación sobre las islas. El presidente argentino dijo después
Todo fue muy lindo, es grande, para ellos por supuesto, ¿no? Quiero que dialoguemos sobre todos los temas que están pendientes, incluidos de Malvinas. En el PRO interpretaron la reunión como el fin de una política dura hacia el Reino Unido y su reemplazo por una blanda, que pondrá eje en el comercio y las inversiones. ¿Y la cita? La mayor vergüenza fue que Macri no le reclamó a Cameron por los soldados enterrados en el cementerio de Darwin, ni por la explotación pesquera y petrolera. Los habitantes de la isla festejaron. Macri no haber hecho nada por los que están allá muertos es de muy mala persona. Seguimos pasando vergüenza. Le pedimos al enemigo ayuda y el inglés nos da otra patada en el culo. Solo faltaron los ositos de peluche de Itela. La última noticia cortita: la ministra de Seguridad Patricia Bullrich designó a una transexual para ocupar un cargo de coordinadora en su cartera. Se trata de María Pérez Reynoso, una dirigente de 26 años, nacida en Coronel Martínez Dios, un pueblito cerca de Lincoln, en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Pérez Reynoso empezó a militar en política en el ARI y se incorporó al PRO a fines de 2013, cuando Bullrich se sumó al partido de Macri. Hoy fue designada por la ministra para ser coordinadora en temáticas de diversidad. A ver, muchachitos, los católicos que lo siguen a este. Bueno, vamos a ponernos serios. Afiche de vidriera. Observamos asolado cómo se mercantiliza la imagen presidencial hasta el punto de convertirla en un afiche de vidriera que nos lleva a consumir lo que se nos ofrece. El tema no es en sí si Macri es eficiente, según el padre nunca lo fue, sino que representa serlo. Es pura y exclusivamente producto del marketing. Se nos quiere vender la imagen de la sencillez por viajar a Davos en clase business de una compañía aérea privada en lugar del Tango 01. Pero no se nos dice cuánto es el ahorro, ya que al no comunicar la cantidad de gente que viajó en la comitiva, no lo podemos cotejar con el avión presidencial. Por otro lado, se presenta como el presidente de un país pobre que viene a pedir ayuda a los pueblos del mundo. Ni siquiera cubre las apariencias de viajar en un avión del Estado, y por otro lado, con esa postura, insulta la investidura presidencial. No hay que aparentar que se es honesto. A esta altura Mauricio Macri ya es conocido como el mayor chupador del Estado de todos los tiempos. Aunque demuestre una sonrisa, sus interlocutores saben con quién están tratando. Le dan una mano y se refriegan la otra. Tienen asegurados sus negocios. Uno a uno se muestra el marketing presidencial, acarreando su propio equipaje, alojándose en hotel de 4 estrellas. Todo sirve para vender esa imagen de fetiche de vidriera. Asombrados porque se comunicó en inglés sin intérprete, cuando lo más importante no es lo que dice, sino lo que hace. Prefiero a alguien que hable guaraní, lleve un intérprete y no venda el país. El intérprete cuesta mucho menos que las comisiones de un crédito de la usura mundial. Los medios del sistema presentan este viaje como una cruzada, como algo épico. La Argentina que retorna al mundo. Incluso se habla de que Mauricio estaría leyendo el libro El hijo de César, cuando sabemos que no lee nada. Esta vergonzante forma de ver la prensa del sistema solo nos presagia que están preparando el ambiente para otro y definitivo retorno a Caballo y Martínez Dios. Y digo definitivo porque un tercer periodo con estas características significaría la pauperización definitiva del país. Ahora es un logro entrar nuevamente bajo la órbita del FMI, tal como lo hizo la Libertadora, de la mano del abuelo de uno de los líderes del PRO, que a su vez ya había sido uno de los responsables de la sumisión en la década del 30. El país para el 30% de la población está en marcha, el resto que se aferra a algún madero que flote y cuide su salud. Yo sé por qué se lo digo. Va a ser muy complicado enfermarse. Cerrar la casa AMIA a cualquier precio es otra de las cosas que se trató en Davos. Puesto por Daniel Schillman. Macri viaja a Davos antes del tiempo ante una llamada del primer ministro Relín Tayau. El tema AMIA debe haber estado en primera fila.
Según las últimas noticias, el gobierno de Mauricio Macri quiere avanzar con una ley para juzgar en ausencia a iraníes por el atentado a la AMIA. A días del atentado de 1994 se estableció que el responsable era Irán, que era en aquel momento un país enemigo de Occidente. Esto cambió en todo el mundo, menos Argentina. Hoy Irán tiene relaciones con Estados Unidos, lo necesita para controlar la situación de Medio Oriente. Eso pasa en el mundo, pero acá pasa otra cosa muy diferente. Los iraníes no quieren venir a Argentina a ser juzgados y yo haría lo mismo. Te toca un Ollarvid, un Bonadí, un Lorenzetti, cualquiera, nadie investigó nada seriamente. Se busca cerrar la causa de cualquier modo. Irán no aceptó el memorándum que lo hubiera permitido resolver el conflicto de otro modo, porque Irán no tuvo nada que ver. Esto lo es un judío, ¿eh? Fue un invento total, por eso no quieren saber nada. Lo único que le queda a la comunidad judía en Argentina y a los rufianes de la justicia que inventaron todo esto es juzgar en ausencia a los iraníes. Eso es un delirio jurídico. 2 de los acusados con alertas rojas estuvieron detenidos por orden del fallecido fiscal Alberto Anisman. Y fíjese este detalle. Uno estuvo detenido en Alemania y otro en Inglaterra. Pidieron pruebas a la justicia argentina y nunca mandaron nada. Por eso estamos pagando una indemnización. Por eso digo que esto es muy trucho. Estados Unidos cambió su posición en relación a Irán. Es sabido que muchos funcionarios de alto nivel del gobierno macrista tienen buena relación con Estados Unidos. ¿Por qué se insiste con esta línea anti-Irán? Son muchos años de mentira. Le llenaron la cabeza a la gente. Inventaron un coche bomba que no existió. Mucha gente mintió desde funcionarios del menemismo, parte de la justicia, periodistas renombrados. El ex juez Galeano, que dijo que fueron los iraníes, ahora está siendo investigado por la justicia y posiblemente quede preso por encubrir la causa AMIA. Muchos investigadores venimos diciendo de esto hace mucho tiempo. Al juez Rodolfo Caniboa Corral, que también siguió la causa, lo desplazaron. Él sabe que no fueron los iraníes. Si buscan declaraciones, van a encontrar que él lo ha dicho. Fue todo un invento de Nisman. En Irán viven 30.000 judíos religiosos. Si querían hacer algún daño, pueden hacerlo en Teherán. No tienen que venir a la Argentina. Por eso digo que esto no fue un atentado antisemita. Ocurrió otra cosa muy diferente que tiene que ver con Rubén Beraja, ex titular de la DAIA, que ahora es investigado en tribunales. Es un tema muy difícil, pero tengo amigos con los que discrepo sobre esos temas. Fueron muchas mentiras que se dijeron durante mucho tiempo. Daniel Schickman. Bueno, vamos a ir terminando. Macri es el fin de los tiempos. Nada será igual cuando termine su mandato de 8 años. Digo 8 años porque con el monopolio absoluto de los medios de difusión y la censura, al sistema global no lo sacamos más de encima. Al final de la Macri, la Argentina será como Yugoslavia, dividida en varios países, o como Colombia, llena de bases norteamericanas. Y por qué no, las dos alternativas juntas. Pero ¿cómo empezó todo esto? Vamos a poner la pelota contra el piso y analizarla sin fanatismos. El proceso industrial que tomó impulso con el peronismo desde 1946 no fue cortado por nadie hasta 1976. Ni la Libertadora ni el tándem Onganía-Lanuse rompieron nuestro desarrollo. Inclusive entre 1966 y 1973 hubo políticas proteccionistas. Hasta 1976 teníamos en pie todas las fábricas estratégicas y las otras. A pesar de las pérdidas, los ferrocarriles seguían funcionando, los astilleros también. La bisagra de su movimiento terroristas de los 70, que con su accionar provoca el golpe militar del 76, y lo más recalcitrante del liberalismo de la época, se hizo cargo del poder. Y el momento clave fue la muerte de Aramburu. Quienes llevaron adelante el secuestro fueron asiduos concurrentes al Ministerio de Defensa que dirigía el general Imaz, quien 2 días antes del hecho le quitó la custodia a Aramburu. Eso habla de dónde se gestó Montoneros, ya que ese secuestro fue su presentación en sociedad. Mucho se ha hablado de los motivos que llevaron a este secuestro y posterior asesinato, pero hay algo que todos ocultan. Ricardo Rojo, abogado, defensor desde 1948 de perseguidos políticos y gremiales, vivió los exilios lógicos de aquellos que se comprometieron en la Argentina,
Viajó por todo el mundo en ese carácter. En 1955 sus caminos y los del Che se bifurcan. Se habían conocido en Bolivia y fueron hasta México. Ricardo insiste en la política y Guevara en la lucha armada. Uno se define como político y el otro como combatiente. Fue un hombre de unidad nacional, diálogo amplio, apegado a la ley y a las instituciones. No sucumbió a la tentación de las armas, no se convirtió al marxismo ni a la violencia roquista. Prefirió el camino largo y tortuoso hacia la democracia. Colaboró con el pacto Perón-Frondizi, sumándose al proyecto de este último, y más tarde la reunión Frondizi del Che Guevara. En 1963, durante el interinato de Guido, es puesto a disposición del Poder Ejecutivo. En la dictadura de Onganía queda detenido en Caseros y opta por salir del país. En 1969 se exilia en París y retoma la relación iniciada con Perón en 1960. En septiembre de 1969 llega Aramburu a París, quien advierte el agotamiento de la Revolución Argentina. También percibe que no se puede gobernar con la protección del peronismo. Se entrevista con Ricardo Rojo y le propone que hable con Perón para que apoye la salida de la dictadura y una tregua. Rojo le escribe a Perón y este le contesta aceptando la propuesta de su antiguo rival, poniendo como única condición llamada a elecciones sin proscripciones a cambio de una tregua. Ese acuerdo se frustra por el asesinato de Aramburu. No vengo a hacer la apología de nadie. Un acuerdo Perón-Aramburu hubiese significado algo inédito, como un cierre de heridas y un comienzo a sepultar el pasado. Eso fue exprofeso saboteado. A partir del asesinato de Aramburu, Montoneros es dirigido por Feminich y toma el giro hacia la izquierda. El resto es historia conocida. Allí comienza este plan que desemboca en Martínez Dios, comenzando con el desguace de la actividad industrial, trabajo terminado por Cavallo en la década siguiente. Con Martínez Dios nos endeudamos, con Cavallo Media entregamos los activos a precio vil y duplicamos la deuda. Ahora que la Argentina está en una posición favorable para reestructurarla y sacarnos el lastre de encima, Macri nos endeuda nuevamente para terminar definitivamente con lo que conocimos como país. Volvemos al comienzo una vez más. Nos venden como gira exitosa el más vergonzoso capítulo de la historia de la entrega del país. Lo mismo ocurre con la ley de Rigo, la trampa para convertirnos en Colombia. En un país sin fuerza aérea, ¿con qué se combate el narcotráfico? Cuando no se puede, habrá que pedir ayuda internacional. Van a ir haciendo lugar para las bases. Está mal intencionado el tema que no se menciona que por aire ingresa menos del 15% de las drogas. Estamos en Argentina ante el final de los tiempos. Pasamos sin escala de los salteadores de camino a los ladrones de guante blanco. Y se complementan como quien enciende el fuego para que otro haga el asado. Y los que cortan el bacalao marcan sus pautas. Mientras gira hacia Occidente, Macri congela los proyectos rusos y chinos. El gobierno decidió realizar los programas que firmó Cristina Kirchner y en Suiza el presidente dejó en claro un nuevo alineamiento internacional. El Fondo Monetario desde Davos ya dio condena a nuestro país proyectando un crecimiento negativo de la economía del 1% para este 2016, a la espera de que el siguiente paso sea la reincorporación de deuda para gobernar bajo bandera norteamericana. Nada, tecnicismos que nos devuelven a la recesión y justificar medidas de ajustes. Aquí no estás con los changos, decía un tío de mi señora. Fuiste a Davos y te encontrás con la realidad, querido. Mientras dura el jolgorio de la bellita primer mundo, comenzaron los incendios en los parques nacionales de la Patagonia y los araucanos lanzan esta proclama: cada día somos más en esta lucha de liberación. Pupeñi, Pulaimén, Pupehuechecón. Unámonos para recuperar la libertad de nuestra nación mapuche. El Huinca no nos hará retroceder.
Nuestra lucha es una lucha a muerte, por independencia o muerte. Luchamos por un futuro próspero, libre y digno para nuestros hijos. Si nuestros abuelos empuñaron la lanza y el huayqui para que existamos, los mapuches, es nuestro turno, nuestro deber, asegurar no solo la existencia de nuestros hijos, sino la alegría y el orgullo de vivir en un país libre, soberano, y el país mapuche, sin cadenas que lo aten a otro estado, con la posibilidad de decidir libremente su camino como nación. Estamos situados en el concierto mundial de los oprimidos y nuestra lucha es la lucha revolucionaria, una lucha nacional fuera del Estado chileno y argentino. Que viva nuestro World Mapu libre. Esto se lo preguntó a Arcoiris y Macri. Y fíjese cómo está el tema de la lavado de cerebro. Porque los abuelos de esta gente eran tehuelches. Pero los nietos son mapuches. Fíjese cómo le lavaron la cabeza. El enemigo nos ha derrotado materialmente, pero no en el mundo de las ideas. Mientras nuestras mentes estén libres, seguiremos resistiendo. Mientras conservemos nuestros valores, nuestra cultura, resistimos. Acá tenemos la ventaja que no padecemos el lavado de cabeza europeo todavía. Tenemos los valores que tenían antes de las guerras mundiales, que eran lo que nos transmitieron nuestros abuelos, bisabuelos, etc. Eso en Europa fue barrido. Esa fue la grandeza de España al traspasar a la América, Europa. Esa civilización es cristiana. Los valores cristianos son identificados con la hispanidad. Esa base cultural es la misma de toda Europa. Son valores que vienen del sentido común, de comunidad, de cultura. Está en Italia, en España, en Francia, en Alemania. Los valores de la comunidad, del apego a la tierra, de la que nos sentimos orgullosos, de la que trajo España a las Indias occidentales. Insisto, un cristianismo honesto significa el cristianismo hispano. Eso hasta cierto punto no tiene nada que ver con el cristianismo de que habla Nietzsche para criticar la civilización europea de su época. Es un espacio de nadie es más que nadie y cada cual puede desarrollarse en base a sus méritos. No está metido el dinero de por medio. Tampoco es el cristianismo ecuménico de Francisco y el nuevo orden mundial. Hay que volver a las fuentes. Europa se funda en base al Camino de Santiago, el tercer santuario de la cristiandad. Cuando comprendemos esto, estaremos preparados para la lucha espiritual. Hay que terminar. Viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, me viene a la imagen la muerte de Juan José Castelli, ahí en 1812, aquejado de cáncer a la lengua. Iba a ser fusilado y su último gesto fue pedir papel y lápiz, no podía hablar, y escribió: ha llegado la hora. Del esfuerzo de quienes quieren a la patria, de dejar de costado egolatrías y ambiciones personales, dependerá que la Argentina no termine como Castelli. Buenas noches.